Estamos al aire en Radio Ciudadela 88.7 en tu buscador digital. Nos encontramos en Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando. Mi nombre es Daniel Fernández Corsi y junto a Anisa Todaro los vamos a acompañar en los próximos 60 minutos. A nuestro lado también se encuentran las panelistas de Esto es Arte, María García Marichal y Beatriz Marenco. Recuerda que también nos puedes seguir por YouTube. En la cabina de control y soporte técnico nos asiste como siempre la gran Esther Ferreira y en la postproducción del programa Natalia González. Esto es Arte es un programa que representa a la Asociación Uruguaya de Escritores. Nuestra página web es audiouruguay.weebly.com y aquellos que deseen comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico asociacionuruguayaescritores@gmail.com. A continuación, Nisa nos va a asesorar sobre los contenidos que tenemos para esta semana en la agenda cultural. Me está diciendo que sí, que tiene varias propuestas y que, bien, estoy seguro que muchas de estas, o todas, les va a interesar. Con ustedes, entonces, Nisa Todaro. Bueno, entonces voy a comenzar con los anuncios, Daniel. Y les cuento que el pasado 22 de septiembre se realizó en el Ateneo de Montevideo la presentación de 2 libros. Por un lado, Los 8 sueños de Vicente, de Marta Estigarribia, y por el otro, El sueño, la mística historia de una ilusión, de quien les habla. Agradecemos a Guillermo Locar y Silvia Puentes de Ollenar por su excelente presentación. También a Malva Bengua y Edgardo Muscarelli, que nos deleitaron con ese cierre musical de lujo. Y al público en general, que colmó la sala para transformarla en un momento mágico. Muchas gracias. El pasado 28 de septiembre, el Movimiento Cultural Cesarina realizó un evento en la Biblioteca Pedagógica Central Maestro Sebastián Morey Otero, con la participación de alumnos de la Escuela número 2, República Argentina, y una integrante de la directiva de AUDE, Elba Díaz, que formó parte de esta interesante actividad. Por otra parte, el próximo 1 de octubre se realizará un concierto por el Día del Patrimonio. Tendremos a Santiago Piñata en música pop, a Micaela Bordajandi, José Rodríguez y Daniel Francis en música en 2 tiempos, y por último a Malva Bengua y Edgardo Muscarelli en poesía y canciones. Entonces, el 1 de octubre están todos invitados al Ateneo de Montevideo de 14 a 18 horas. El próximo 3 de octubre se realizará la presentación del libro de Fernando Silva, socio y amigo de AUDE, que nos trae El equipaje de la eternidad. Qué título, ¿no? Son una serie de cuentos de este autor que ha demostrado ser un gran narrador. Así que los esperamos el próximo 3 de octubre a las 19 horas en el Ateneo de Montevideo. Si recién nos estás sintonizando, te cuento que estás escuchando Esto es Arte y estás en la 88.7 FM Radio Ciudadela. A continuación, vamos a presentar El Diván, un espacio donde cada invitado nos cuenta sobre su obra sin ningún tipo de interrupción, sin intervalos, en la continuidad y en la intimidad de lo que nos quiera contar. En esta oportunidad, quien nos visita es el artista plástico Edison Aguiar, a quien conocí en una exposición en el Ateneo de Montevideo con una puesta maravillosa, que se las recomiendo porque es increíble este artista que he conocido y que a través de sus palabras hoy ustedes se van a acercar a él.
Con ustedes y con nosotros, aquí en el diván de Esto es Arte, Edison Aguiar. Un saludo grande para ti, Daniel, y el equipo de Esto es Arte. De la misma manera, para los oyentes de la 88.7 Radio Ciudadela. Me recuesto imaginariamente sobre este diván y paso a contarles que mi nombre es Edison Aguiar, soy artista plástico, resido en la ciudad de Canelones, pinto al óleo bajo la técnica figurativa y en la actualidad formo parte del atelier del artista David Castellucci, que tiene asiento en Atlántida y en Montevideo. Asimismo formo parte de APEU, que es la Asociación de Pintores y Escultores del Uruguay. Podría utilizar parte de este segmento contándoles sobre mi formación artística o mis exposiciones. Pero la experiencia me ha dicho que más allá de eso, en definitiva lo que importa es la obra. Y si bien el currículum entiendo que puede resultar interesante, este no tendría sentido alguno si la obra nuestra no traduce ese cúmulo de experiencias. Lamentablemente es frecuente ver a algunos artistas que sostienen el valor de su obra en función de eso y no de la obra en sí. O que concomitantemente con eso la misma viene con una extensa disertación del curador a modo de manual para que el espectador de alguna manera pueda entenderla. En la pintura también sucede otro fenómeno, y es que una vez alcanzados ciertos logros, parecería que el entorno perpetúa al artista en un podio de fama, a tal punto que luego bastará que bosqueje unas líneas o haga un trabajo, yo diría casi infantil, para seguir siendo aclamado. Por el contrario, yo sostengo que la pintura es un trabajo constante donde la vara debe estar siempre muy alta. Es claro, por cierto que vivimos en un tiempo de inmediatez donde pocos son los que verdaderamente desean esforzarse para llegar a dominar una técnica. Muchos desean ser artistas de la noche a la mañana y quizás por esa razón que ha proliferado ciertas técnicas y ciertas expresiones como el ready-made, el arte conceptual, donde el espectador intenta ser seducido por una idea o un concepto tan abstracto, tan vago como aquel medio vaso de agua de Wilfredo Prieto o el urinario de Marcel Duchamp, y hasta sus propias heces enlatadas que vendía. Ser artista, más allá del disfrute, requiere también esfuerzo por alcanzar logros y por cierto, no se obtiene de la noche a la mañana. Conocer el arte implica también conocer al mundo que nos rodea, ya que la propia naturaleza en sí es arte. Los colores, las formas, el equilibrio, la composición, la profundidad, los planos, hasta el famoso número áureo está en la naturaleza. El artista es el medio, es un hilo conductor que en definitiva procura redescubrir todo eso y ponerle su impronta personal. Una historia es un acontecimiento, pero será la habilidad del escritor para contarla y para atrapar a sus lectores. Una partitura es un conjunto de símbolos que representan sonidos y silencios, con determinada duración, pero será el ejecutante quien le ponga su impronta personal para convertirla en una verdadera obra de arte. Algo similar sucede con la pintura, donde cada uno de nosotros ponemos un sentimiento en cada pincelada. En oportunidad de la presentación de mi última exposición, quien la presentaba dijo que mi obra contaba un cuento. Y eso sinceramente me alegró mucho, pues creo que ese es el propósito de todo artista,
el poder contar su propio cuento a través del pincel, y ahí va un poco la diferencia, creo yo, de algunos que hacen entre pintor y artista. Hace, sí, 2 inviernos atrás, en una casa de la Sierra de la Valleja, recuerdo, junto a una estufa de leña, me puse a hojear un libro que por ahí estaba, y el protagonista, que era pintor, se contaba en la narrativa de que se había separado de su curadora, ya que ella le exigía que pintara lo que la gente compraba. Y él, por el contrario, deseaba pintar con entera libertad, con una libertad incondicionada. Traía justamente a colación una frase supuestamente atribuible a Picasso, que decía que un pintor es aquel que pinta para vender, mientras que el artista es quien vende lo que pinta. Hoy yo intento ser ese artista, contar mis sentimientos y pintar desde el corazón, sin importar si se vende o no se vende. Considero que el arte también es la posibilidad que tenemos de comunicar y también de dejar un legado. Claro, no está para nada mal el poder vender, pero por sobre todo creo que la razón del arte es cautivar al espectador, volcando sentimientos e intentando introducir a ese espectador en un viaje que lo involucre con nuestra obra. En este último minutito que me resta, y antes de dejar el diván, deseo contarles que en el mes de diciembre, y en razón de haber obtenido el 3er puesto en el concurso nacional de pintura que organizó el Ateneo de Montevideo, estaré poniendo allí con quienes obtuvieron el 1er y 2º puesto. Son 2 jóvenes de Maldonado, 2 grandes valores, y creo que será pues en esa oportunidad una oportunidad más para reencontrarnos, intercambiar opiniones o simplemente introducirnos una vez más en este apasionado e intrincado mundo del arte. Hasta pronto. Amigos, seguimos aquí en la 88.7 FM Radio Ciudadela, en Esto es Arte. Y vamos a recibir en Autores en Ciudadela a María García Marichal, quien cada semana nos acerca a un autor desconocido u olvidado o que tenemos poco en cuenta. En este caso, seguro que muy pocos la conocen, y hablo de una poetisa griega que a quien Platón la había catalogado como de la 10ª musa. Ella es Safo de Mitilene. Poco sabemos de ella, poco conocemos de Safo, pero María de los Ángeles, o María García Marichal, es como una detective literaria, y ella nos va a traer siempre algo para impresionarnos, porque así es María de los Ángeles. Así que a continuación con ustedes, María García Marichal con Safo de Mitilene, aquí en Esto es Arte. Buenas tardes, amigas y amigos, ¿cómo están? Nisa, Daniel, un abrazo fuerte a cada uno de ustedes. Audiencia de Esto es Arte, un saludo con mucho afecto de María García Marichal en este segmento que llamamos Autores en Ciudadela. Hoy vamos a irnos muy atrás en el tiempo y en el espacio, amigos. Vamos a irnos a la Grecia del siglo V a.C. para conocer a la primera poeta del mundo occidental, llamada Safo de Mitilene. ¿Recuerdan que habíamos visto tiempo atrás a Enheduanna, de origen sumerio, la primera poeta de la que se tiene conocimiento por sus obras? Bueno, aquí estamos en la Grecia clásica, ya con una poeta de una cultura más parecida a la nuestra, porque somos herederos de ella. Safo de Mitilene nació en el 630 a.C. y murió en el 610 a.C. Significa que vivió 20 años nada más. Se la conoce más como Safo de Lesbos y era griega en el momento en que Grecia era una potencia, no solamente económica, sino cultural en el Mediterráneo.
Safo cantó a las musas, a lo divino y a las mujeres. De su autoría se conservan 650 versos extraídos de papiros y de citas de otros poetas, porque lógicamente muchísima de su obra se perdió con el tiempo. Nació en Mitilene, en la isla de Lesbos, en el mar Egeo, en Grecia, en lo que es el conjunto de islas Cícladas o el archipiélago de las Cícladas. Vivió casi toda su vida allí en su tierra natal, salvo un período de exilio en Sicilia que aparentemente fue debido a luchas internas entre los aristócratas de las Cícladas griegas. Según quienes han escrito sobre Safo, su alta cuna le permitió vivir una vida de privilegiada. Y como privilegiada pudo llegar no solamente a saber leer y escribir, sino a poder dedicarse a ello, y a la contemplación y a la oración. Anacreonte, historiador y escritor griego, planteó que era homosexual, lesbiana. El nombre, justamente lesbiana, precede de la isla de Lesbos, donde había comunidades de mujeres, en los templos principalmente, que cultivaban desde un punto de vista religioso la sexualidad interfemenina. Se dice además que Safo habría sido profesora de su propia escuela de poesía, pero no hay documentos que atestiguen esto, que lo avalen. Sí se sabe que ella y sus compañeras vivían en un ambiente sereno, contemplativo y del cultivo de la belleza, de la literatura, de la poesía, de las artes. Según la recopilación de información sobre Safo, habría escrito 9 libros de distinta extensión. Algunos se conservan en fragmentos, como habíamos dicho. Epitalamios o cantos nupciales, que presentan una métrica nueva, por ejemplo, tiene esa característica, la característica de estar bastante más completo que otros. Y esta métrica nueva se llama verso sáfico o también estrofa sáfica. Se compone de 4 versos, 3 endecasílabos, es decir, 3 con 11 sílabas, y un pentasílabo, uno de 5 sílabas, con acento cada uno de esos versos en la primera y en la cuarta sílabas. Esta forma de versificación creada por Safo se extendió entre poetas griegos y latinos como Teócrito y Cátulo. En la poesía de Safo se aprecia la búsqueda de la manifestación del estado de ánimo, la pasión como una poderosa fuerza que nubla la razón, los celos, la nostalgia. Quiero leerles algunos versos de esta poeta griega del siglo V a.C. Llegaste. Llegaste, lo hiciste y yo te deseé ardientemente, y helaste mi corazón encendido en deseo. Sigue siendo mi amigo. Sigue siendo mi amigo, pero busca una esposa más fresca que vivir no podría contigo, siendo yo la más vieja. Se ha ocultado la luna. Se ha ocultado la luna, también las Pléyades. Es la medianoche y las horas se van deslizando y yo duermo sola. Para completar este pequeño estudio sobre Safo de Mitilene o Safo de Lesbos, vamos a hablar brevemente de las 9 musas. Las musas, que son parte de la mitología griega y posteriormente romana, o sea, de la mitología grecolatina, son hijas de Zeus y de Mnemósine. Mnemósine es la personificación de la memoria y el recuerdo. Zeus es el rey del Olimpo, el padre de los dioses. Las 9 musas son patrocinadoras de las artes. Clio es la musa de la historia, Euterpe de la música, Talía de la comedia, Melpómene de la tragedia, Terpsícore de la danza, Erato de la elegía, Polimia de la lírica, Calíope de la retórica y la poesía y Urania de la astronomía. Estas musas fueron inspiración también para Safo y sus compañeras, todas ellas escritoras de la época de la Grecia clásica en la isla de Lesbos, en el archipiélago de las Cícladas del mar Egeo. Amigos y amigas de Esto es Arte, hasta la próxima, cuídense, un saludo muy afectuoso de mi parte. Continuamos aquí en Esto es Arte y ahora se viene la nota de la semana. Y en esta entrevista, con quien nos vamos a encontrar es nada más ni nada menos que con la escritora uruguaya Marta Estigarribia.
una gran narradora que hoy está presentando Los 8 sueños de Vicente, su último libro, una novela infantil que es muy interesante porque aquí ella se acerca a alguien muy particular en su vida, que es su nieto. Pero esto lo vamos a descubrir ahora en la entrevista que Nisa le ha hecho para Esto es Arte. Gracias, Daniel, por esta presentación que le hiciste a nuestra invitada, que en este caso es Marta Estigarribia, la vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Escritores, AUDE, que hoy nos trajo Los 8 sueños de Vicente, como bien tú dijiste. Este libro ha sido premiado en el 8º Concurso Internacional de Literatura Infantil por Ediciones Altazor de Perú, novela que estará presente en la Feria del Libro de dicho país. Ahora, Marta, cuéntanos un poquito cómo te nació la inspiración para escribir esta novela infantil. Hola Nisa, muchas gracias por la entrevista y bueno, gracias a ti, a Daniel Fernández, que están coordinando el programa de AUDE. Y bueno, te cuento que, ya lo he dicho alguna vez, la inspiración nace porque uno de mis nietos, que se llama Vicente, justamente un día llegó a mi casa y me dijo: abuela, yo anoche me metí en tus sueños. Y tú sabes que a veces los escritores necesitamos nada más que una punta como para poder luego desarrollar el ovillo de un cuento o de una novela. Y ahí yo me dije: qué buen tema para desarrollar. Porque yo le pregunté: ¿y por qué te metiste en mis sueños, Vicente? Y bueno, porque vos siempre tenés historias y inventás muchas cosas. Y yo quería saber, porque tus sueños capaz eran muy divertidos. Y ese fue el puntapié para empezar a escribir la novelita Los 8 sueños de Vicente. ¿Piensas que el cuento es una herramienta básica o muy útil para la enseñanza? En realidad, la novela mía, Los 8 sueños de Vicente, Nisa, no pretende enseñar nada, simplemente llegar a los niños, entretener y hablar el mismo idioma que ellos, porque me ha tocado ir por las escuelas y presentar ese libro, y los niños se prenden mucho con el tema de los sueños y me empiezan a contar sus sueños, lo que sueñan ellos. Ese intercambio es riquísimo. Yo creo que sí que más allá que uno no, la intención no es enseñar, el tema es que el niño ya al reflexionar, él mismo se hace preguntas y se contesta sobre el tema de los sueños. Es grandioso lo que ocurre cuando yo presento ese libro con los niños en las escuelas. La verdad que sí, creo que el niño lo aprende todo desde la emoción, se aprende mucho más desde la emoción, desde lo vivencial. Cuando ellos tienen una experiencia, por ahí ese es donde más les marca y queda hecho el aprendizaje. Eso sí, creo que es así. Utilizar un lenguaje muy apropiado, como lo haces, ¿te parece que es la manera de llegar al público pequeño? Tú sabes, Nisa, que en realidad cuando uno va a escribir algo, estás pensando también a quién va dirigido, ¿verdad? Si es a un público adulto o a un público infantil. Entonces yo pienso que esta novela siempre la pensé para un niño. Entonces yo tengo que, claro, utilizar un lenguaje apropiado para tener un ida y ven, ¿viste? Un ida y venga con los niños, porque en realidad no deja de ser cualquier novela, cualquier cuento, cualquier obra literaria un medio de comunicación.
Entonces, si uno va buscando la comunicación con ese público menudo, digamos, los niños, tenemos que habituarnos y estar a la altura de los niños. Pero felizmente yo tengo muchos nietos y los nietos también me van llevando hacia ese estado infantil, digamos, de cómo ven las cosas, la concepción que tienen de todo lo que los rodea, ¿no? Cuáles son sus conceptos, sus visiones sobre todos los temas, y eso me lleva también a tener un vínculo muy especial con los niños a la hora de escribir, porque ya te digo, cualquier obra literaria en el fondo es una comunicación, es un estado de la comunicación, uno más. Bueno, sobre ese tema era lo que tenía para decirte, Nisa. Tener contacto con las escuelas te vuelve más exigente a la hora de escribir. Sí, en concreto sí, porque tú sabes que a los niños uno no debería nunca subestimar un niño. Los niños son sabios, los niños tienen muchas reflexiones que te dejan con la boca abierta. Entonces, yo respeto mucho lo que voy a escribir, más allá de que trato de llegar a un nivel de comunicación fluido con los niños en mi literatura. Cuando yo recorro las escuelas, me doy cuenta que los niños son personas muchas veces muy buenos pensadores de todo lo que los rodea. Son respetuosos, más allá que son espontáneos y son muy auténticos. A mí eso me da muchísimas herramientas para luego escribir mis libros, porque yo sé cómo piensan los niños, conozco su pensamiento, cómo obran, cómo reaccionan, y bueno, la verdad que sí, que en mis visitas por las escuelas realmente me ha dado muchísimas herramientas para lograr una comunicación más fluida con los niños. Algo que dices en tu novela es que los sueños vuelan muy alto y quedan encerrados en las nubes. Cuéntanos qué le quieres decir con esto al público menudo. Sí, es cierto. Cuando yo me refiero a que los sueños quedan encerrados en las nubes, y que vuelan muy alto, en realidad es una alegoría, es una imagen que yo les quiero trasladar a los chicos, por cuanto yo considero que los sueños no pueden ser meras intenciones. Los sueños son sueños, por lo tanto deben ser altos, deben ser grandes, porque bueno, como decimos comúnmente, para retroceder hay tiempo, pero el sueño tiene que ser un sueño que sea aspiracional, que sea importante, y no puede ser una intención, meramente una intención. Entonces yo considero que sí, y que vuelan alto, les quiero decir eso, y que quedan encerrados en las nubes, me refiero a las nubes, porque las nubes, con su fragilidad, es algo que si no tuviera una brisa, a veces un vientito más fuerte, a veces hasta un huracán, las nubes no se moverían. Igual que los sueños, si no tienen atrás a alguien que les dé un soplo de vida, que los empuje, los sueños quedarían en un ser, no se moverían. Por eso yo lo que quiero con esa imagen es decir eso. También es necesario no solamente tener los sueños, sino después empujarlos, soplarlos, moverlos, aunque sea con una leve brisa, si no quedaría siempre en el mismo lugar. Un poco ese es el tema. Desde tu experiencia, ¿cómo es el niño lector? Si bien es cierto, el niño lector es un niño que rápidamente pone en juego su imaginación en función del cuento, de la historia que está leyendo, yo creo que él inmediatamente pone a funcionar otras experiencias propias
las compara con lo que está leyendo. Y eso me encanta porque muchas veces me he encontrado con niños que sí es cierto se prenden en la historia, pero también son críticos y tienen reflexiones propias. Y el niño lector, cuando hay un niño lector, el niño lector es muy exigente. Y eso me encanta porque cuando ellos ponen en función toda su espontaneidad, su autenticidad en pos de un intercambio con eso que están leyendo. Y bueno, uno se da cuenta que son seres pensantes que tienen una autonomía de criterio muy interesante. Y bueno, eso también nos exige a los escritores que nos dirigimos a los niños tener en cuenta eso. El público lector, los niños, son exigentes en su lógica, ¿verdad? Y en su estado emocional y de madurez emocional y práctica y todo, pero son pragmáticos, ponen en función todas sus herramientas para interpretar lo que están leyendo y son exigentes. Y eso a mí me encanta porque es un desafío permanente, ¿no? Marta, cuéntanos cuál es el mensaje o la enseñanza que nos quieres dejar en esta novela. En realidad, Nisa, nunca cuando escribí esa novela, mi intención nunca fue dejar ningún mensaje, ninguna enseñanza. Yo creo que no, que cada niño interprete lo propio. Esa es la experiencia que me gusta disfrutar y bueno, porque yo creo que los escritores, los escritores, los mejores escritores son los que fabulan, pero no explican la fábula. Entonces, yo quiero que el niño haga su propia interpretación y que ellos mismos saquen sus propias reflexiones, cómo se mueve el mundo de los sueños. Y me han contado cosas hermosísimas a lo largo y ancho de las escuelas cuando voy con el libro, lo cual a mí me enternece, pero no solamente eso, sino que me enriquece. Yo siempre digo que recojo mucho más cuando voy por las escuelas que lo que llevo. La verdad que me traigo mucho más cosas, porque la verdad es esa, yo no tengo ninguna intención de dejar ningún mensaje, en realidad ninguna enseñanza. Ellos solos van haciéndose ellos mismos preguntas, respuestas, reflexiones. Los niños son muy sabios. La verdad es esa. Esa es la gran enseñanza que yo mismo como escritora recojo cuando ando por las escuelas. Marta Estigarribia nos trae el mundo de los sueños infantiles en manos de un niño inquieto que busca entretenerse y se mezcla con el de los adultos para llevarnos por parajes extraños e inciertos a través de las anécdotas llenas de curiosidades y emociones que acaban al despertar. Es la aventura de Vicente y su abuela soñadora, con la que comparte situaciones familiares y desconocidas, inmersos en otra dimensión y que lo hacen reflexionar sobre su propia actitud y la de sus parientes, y aprende de lo soñado mientras está dormido. Un maravilloso universo se abre ante sus ojos, pero también la interrogante de no saber si todo lo que ocurre en el sueño es recordado por su abuela, ya que la luz del día rompe el encanto de la magia al soñar. Una historia para leer en familia, pues contiene los primeros descubrimientos que van más allá del aprendizaje escolar, y mucho mejor si esta lectura se hace antes de irse a dormir. Los 8 sueños de Vicente, de Marta Estigarribia, es un libro que recomiendo y que no pueden dejar de leer. Muchas gracias. Gracias, Marta. Realmente ha sido un grato placer que nos hayas acompañado en este segmento del programa y deseamos que tengas muchos éxitos con los 8 sueños de Vicente. Muchas gracias.
Bueno, Nisa, no, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ti personalmente, muchas gracias a Daniel también. Y bueno, y muchas gracias por permitirme estar en vuestro espacio de la radio, de la FM 88.7, que es nuestro espacio radial de Esto es Arte, de AUDE, y poder difundir una obra que realmente me ha llegado mucho al corazón, porque justamente es una obra que ha volado lejos sin que fuera mi intención para nada. La mandé con la intención de participar de un concurso internacional. Nunca pensé que fuera a quedar seleccionada entre las 5 mejores del concurso, y para mí eso tiene muchísimo valor. Y bueno, yo agradezco muchísimo la difusión que ustedes hacen ahí desde la radio, y bueno, que los oyentes, toda la audiencia que tienen ustedes, sepan que ese libro va a quedar a la venta en alguna de las librerías de Montevideo, y si no, se comunican con la Asociación Uruguaya de Escritores o conmigo personalmente, que yo les voy a decir cómo se hacen de los libros. Es un lindo regalo para tenerlo para los niños, para los nietos. Y bueno, yo agradezco mucho a ti, a Daniel, el que me hayan, claro, dado este espacio para poder hablar de mi obra. Muchísimas gracias, Nisa, y sigan adelante con el programa, que está muy bueno y ayuda a difundir la cultura y todos los escritores del montón, como digo yo, todos los escritores que estamos emergiendo en esta época, ¿verdad? No sabemos qué va a pasar con nosotros, pero mientras tanto somos una savia viva que está todos los días como en ebullición y haciendo cosas y creando. Muchas gracias, muchas gracias. Así es, amigos, con este ritmo es que entramos en el próximo segmento, Crónicas del Camino, porque la vida es de aquellos que se arriesgan, de aquellos que luchan, de aquellos que van hacia adelante, y es por eso que nos gusta escuchar historias de personas que han construido nuestra historia o la historia de la humanidad en general. Pero bien, aquí hoy la señora Beatriz Marenco nos va a acercar a otra bella historia, una historia nuestra, una historia de acá, una historia que nos identifica, un personaje increíble, como son todas sus crónicas del camino, porque un camino, cualquier camino, siempre está cargado de sentimientos, sea para andarlo como para desandarlo. Y con esa perspectiva es que Beatriz nos ha acercado esta historia para disfrutar, aquí en Esto es Arte. Daniel, Nisa, estimada audiencia, llegó el día de Crónicas del Camino y un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Les cuento, amigos, que si yo pudiera agregar hoy una cita a estas páginas que juntos vamos a pasar, sin duda sería una de Antoine de Saint-Exupéry, que decía: si busco en mis recuerdos los que me han dejado un sabor duradero, si hago un balance de las horas que han valido la pena, siempre me encuentro con aquellos que no me procuraron ninguna fortuna. Y vaya si tengo motivos para citarla. Hoy hablaremos de Daniel Ramela Salguero, que nació un 27 de diciembre de 1929, por lo que hoy este ilustre ciudadano de San José cuenta con 93 años. Invitada fui por él a conocer su libro y me sugirió concurriera a la biblioteca del Palacio Legislativo. Y así fue. Cumplí. Permanecí 2 horas en ella y en sus encantadores anaqueles podía apreciar los cientos de volúmenes que palpitantes de sabiduría brillaban en sus gestiones de superación. Sumergida en las páginas de su libro autobiográfico, que decidió titular Con una flor en el ojal, me embarqué con un incontenible anhelo para disfrutar ese relato, un relato simple y llano. Y si hay tradiciones bonitas, Daniel, Nisa, estimados, el Butunier es una de ellas. Desde cristales, esencias y piedras,
La versión primitiva permitía llenar ese costalito con todas sus creencias, ¿no? Para llegar a ser ese pequeño arreglo floral que ocuparía en el andar del tiempo el lado izquierdo, allí sobre el corazón. Y así, de la misma manera, Daniel Ramela sujeta en el ojal una vital sucesión natural de acontecimientos, que si bien él explica que intenta ordenar cronológicamente, se van arremolinando elocuentes. Basta hablar unos minutos con él para confirmar lo que él mismo asevera, ser un gran devorador de libros, revistas y diarios, estudioso apasionado en el tiempo y en el espacio, ese que se necesita para transitar por la historia. Y así lo hice en varias ocasiones, lo hice personalmente, telefónicamente y en un medio en que se mueve como pez en el agua, que son las redes sociales, sí, con 93 años, las redes sociales. La riqueza documental heredada de su bisabuelo, de profesión escribano, Sixto de la Antí, más una valiosa búsqueda de documentos, actas de la antigua villa colonial, diarios familiares y el rigor en la descripción transmitida oralmente por parte de aquellos entrañables fundadores, marcaron profundamente a este viajero de la historia. Estudios genealógicos y obras imprescindibles a la hora de volver a vivenciar el origen y la fundación del departamento de San José terminaron afilando realmente esa pasión y conduciendo ese entusiasmo sin igual, rastreando antepasados propios y coterráneos, encuentra a los entrañables fundadores de la villa colonial, de los cuales cuenta con orgullo al menos 7 forman parte de su árbol genealógico. De ellos reconoce haber heredado una costumbre muy hispana, la hidalgomanía. Conocedor profundo de su tierra, y vaya si lo es, no deja pasar detalle en su exhaustiva investigación. Archivos de puño y letra, descripciones muy pintorescas, ángulos audaces y líneas severas. Todo suma en este espíritu inquieto. Todo en San José revela su espíritu, es la que ostenta deseos de superación, buenos hábitos y nobles costumbres. Es como decía Jesús Arbón, cuyo seudónimo artístico fue Blas de Novar, la de noble prosapia, la de historia valiente y pujante, la que ostenta en sus fastos guerreros la epopeya de heroicos combates, la que alzó por sus cielos de patria los pendones retintos en sangre que arrancaron las duras moarras de 1000 lanzas blandidas al aire. En ella el conocimiento de la verdad, lo que toca en lo más profundo a la naturaleza humana, proviene para él de la atenta escucha. Y es así, él practica realmente una atenta escucha. Porque dice, hay que hablar con la gente, y así lo hace, intentando dilucidar hondos problemas, meditando sobre el estilo del hombre, y entre tanto desconcierto, con premura atender los acuciantes. Esos acuciantes en esta vida tan limitada por el tiempo. Aquellos interrogantes le atraían hondamente, y no sería de extrañar los intentara explicar también. Así es que concurriendo a tertulias, a comercios, o visitando hogares o bibliotecas, actuando públicamente también, con visión real de su tierra, consigue apuntes, esos apuntes al natural que va sacando para entender un panorama extraordinariamente humano, convirtiéndose en su matriz inspiradora. Daniel, Nisa, estimados oyentes, nos encontramos en el próximo programa para seguir conociendo estas páginas de innegables méritos. En unos días nada más, espero que estén allí. Los dejo con Daniel y con Nisa y les dejo un gran abrazo. Ha llegado el momento de caminar por la alfombra de los sueños de aquellos que dan la vida en sus fantasías para poder acercarnos siempre a una buena película. Y de eso se trata, de esa ficción y de esa realidad que es el cine. Por eso hoy estamos en Radio Cine. Y la película que hoy Nisa nos va a comentar es Salvaje. Una película muy fuerte,
Una película donde un hombre mata al asesino de su esposa y es enviado a prisión, pero no a cualquier prisión. Todas las prisiones son, no sé, deben de ser muy difíciles, pero esta creo que es la peor. Y Nisa nos va a contar qué pasa allí, qué pasa con este protagonista que encarna Jean-Claude Van Damme, Salvaje, aquí en Esto es Arte. Como bien dijo Daniel, hoy les traje para Radio Cine la película Salvaje. Es un film de acción y drama que se estrenó en el año 2003. Fue dirigida por el hongkonés Ringo Lam. Y en cuanto a la trama, les cuento que una llamada de su esposa, que está siendo claramente agredida, le cambiará totalmente la vida al protagonista, Kyle, papel que interpreta Jean-Claude Van Damme. Él corre, pero llega demasiado tarde. La ley niega las evidencias, por lo tanto Kyle hace justicia por mano propia y mata al asesino de su mujer. Es enviado a una de las prisiones más duras de Rusia, donde la única ocupación de los presos es la organización de combates. En la cárcel de Krvavy, en Rusia, se encuentran los delincuentes más peligrosos y es allí donde envían a Kyle Lord, condenado a cadena perpetua por matar al asesino de su esposa. Por otra parte, dentro de la cárcel, Krustov, el alcalde, inventa un deporte perverso donde los presos luchan y muchas veces lo hacen hasta morir. Kyle no desea al principio entrar en ese juego, pero finalmente cede. El protagonista descubrirá ciertos aspectos de su interior que lo ayudarán a sobrevivir en un lugar tan hostil, pero su estadía en este recinto realmente se convertirá en un infierno. Salvaje, dentro de las películas carcelarias, se ha convertido en un film de culto, cuya temática gira en torno a las humillaciones y aberraciones que son sometidos los reclusos, dependiendo en mayor o menor grado de la etnia racial a la que pertenezcan, y es así que el personaje central se enfrenta a una serie de torturas y violencias que lo llevarán a ser aún peor que los propios agresores. En este duro film, la sangre, la violencia, las luchas carcelarias y el drama están presentes y Jean-Claude Van Damme lo representa de una forma inigualable. A pesar de no ser la primera vez que este actor se mete en la piel de un preso, como lo hizo en 1990 en Libertad para morir, tampoco es la primera vez que el actor interpreta combates sucios y sin normas, pero en realidad en esta oportunidad esta película no nos quiere mostrar nada de eso, sino que nos expone de alguna manera la progresiva decadencia a la que puede llegar a una persona cuando se encuentra al borde de la desesperación. Nos muestra esa delgada línea que existe entre el bien y el mal. Una maravillosa enseñanza está implícita en ella y es interpretada magistralmente por Van Damme. Tal vez haya sido una de sus mejores interpretaciones. La carga dramática que posee este film es impresionante, unida a ese tremendo final que dejará a más de uno satisfecho con el resultado. Una película diferente, entretenida, que se centra en la crueldad, la supervivencia, la tristeza y la soledad. Ahora les cuento un dato curioso sobre este film. En realidad sobre el protagonista. Jean-Claude Van Damme, durante la película, tuvo que ir 2 veces al hospital por una herida en la cabeza mal cerrada. Además se rompió la nariz, se lesionó la rodilla y tuvo varias contusiones sin mayor importancia.
Estamos en el 88.7 FM Radio Ciudadela, aquí en Esto es Arte, para entrar en el espacio poético de todas las semanas, en Voces de Nuestro Tiempo, un espacio en el que fluye la poesía y de vez en cuando algún microrrelato. Hoy esa mirada poética viene de la mano de 3 autores, de 3 socios de AUDE. En este caso nos vamos a referir a Elba Díaz, Yusara Nodari desde Brasil y Fernando Gutiérrez. Con ustedes y con nosotros, en Voces de Nuestro Tiempo, 3 autores, 3 voces distintas, 3 poesías, 3 formas de ver el mundo diferente, pero hermosa. Porque así es la poesía. Lo que no fue. Recuerdo con nostalgia los días que no viví. Extraño la belleza de paisajes que no vi. Es tan bello lo que no fue. La realidad no rozó ese intocado cristal de un tiempo que no pasó. De otro cielo hay un sol, un oleaje de otro mar, y besos que nadie dio, y piel sin acariciar. Es tan bello lo que no fue. La vida solo es posible, solo se puede vivir por esa imposibilidad. A veces cruzo el silencio y me alejo del destino para dar lo que no di y el amor que no sentí. Es tan bello lo que no fue. Mi memoria lo guardará, aunque jamás pudo ser más que un sueño, nada más. Amigos, evocamos al maestro en su día con fragmentos de Canto al Maestro de nuestro poeta nativista Fernán Silva Valdós, un maestro de la poesía campesina. Maestro, sembrador que viertes en mi sangre por el surco del ojo y del oído, la palabra y el acto y el ejemplo, verbo y libro, semilla de semillas. Para la maravilla del brote sobre el brote, del brote sobre el niño. Yo quiero decirte, maestro, maestra, como un canto secreto, así, al oído, que suele ser más padre y más madre que los padres mismos. Maestro de todos los días, con ganas o sin ganas, con calor o con frío, con sol o con luna o con sombras. Campeón sin horario fijo. Maestro total y a toda hora. Maestro hasta el ensueño, hasta dormido. Maestro, sembrador sin ruido. Maestro, ¿dónde guardas tu cosecha que no es tuya, de todos los días, de todas las horas, de todos los años? Tu cosecha sagrada se denomina pueblo, tu granero es inmenso, se denomina patria. Muchas gracias. Jussara Nodari Lucena, de Brasil. Meu poema Tatuagem se refere a um tema muito triste, a violência de gênero, a covarde violência contra a mulher. Nos 2 idiomas, espanhol, na tradução de Nelson Guerra, e em português. Tatuaje, maquillaje de penumbra, esta noche en tus ojos, ojos de luz apagada y de ojeras tan profundas. En esta noche, noche oscura de asesinato de estrellas,
e de párpados hinchados. Frias deslizam as lágrimas, abrindo vages oscuros, banhando montes de penas em tu rostro de Madonna. Pesadas, hechas de plomo, lágrimas que ahogam gritos, disfrazando tua agonia. Tus lábios de encarnado, com su fúria, ele pintou. Rojo, sabor a sangre, rojo, color loucura. Triste noite, tão soturna, de flores apunhaladas, de flores color cereza. E su mano dibujou, com frialdade e cobardia, manchas azules, violetas, em la suavidade de tu piel. Tatuajes, lunas negras que desaparecem em tu cuerpo, mas que estão em tu alma. Tatuagem. Maquiagem de penumbra esta noite nos teus olhos. Olhos de luz apagada e de olheiras tão profundas. Nesta noite, noite obscura de assassinato de estrelas e de pálpebras inchadas. Geladas rolam as lágrimas, abrindo vales escuros, banhando montes de pena no teu rosto de Madonna. Pesadas, feitas de chumbo, lágrimas que afogam gritos, mascarando tua agonia. Os teus lábios de vermelho, com sua fúria ele pintou. Vermelho gosto de sangue, vermelho cor da loucura. Triste noite, tão soturna, de flores apunhaladas, tristes flores cor cereja. A sua mão desenhou com frieza e covardia manchas azuis, violeta, na mansidão da tua pele. Tatuagens, luas negras, que se apagam no teu corpo, mas permanecem na alma. Bien, hemos llegado al final del programa de hoy. Mi nombre es Daniel Fernández Corsi, junto a Anisa Todaro, junto a María García Marichal y Beatriz Marenco y los demás artistas que nos han acompañado y brindado todo su arte y su conocimiento en estos pasados 60 minutos. Es que les agradecemos a todos, porque este programa no hubiera sido posible sin ustedes. Así que muchas gracias. Desde el corazón de la ciudad de Montevideo nos despedimos. Sí, nos despedimos con una gran sonrisa y les decimos abur, chao, adiós. Nos reencontramos la próxima semana en una nueva entrega de Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando. Aquí, ¿dónde más? En la 88.7 FM, Radio Ciudadela.